Tengo que confesaros una cosilla antes de contaros qué me ha parecido Returnal. No me gustan los juegos complicados, difíciles, desarrollados a mala leche, para desquiciar, y tampoco me van los roguelike, es decir, juegos que consisten en avanzar por mazmorras aleatorias. Todo eso es Returnal, entonces os preguntaréis, ¿qué haces ahí? Sí, yo también me lo pregunto muchas veces, ¿qué hago aquí? Bueno, en esta ocasión pues he dejado de lado mis prejuicios, de mis gustos, y el juego la verdad es que me ha puesto del revés, me ha gustado muchísimo y me parece súper adictivo. La dificultad es la verdadera adicción de este juego, es algo desquiciante que no haya puntos de guardado, que si te cortan en dos tengas que empezar desde el punto de partida, perdiendo el 95% del material conseguido, y que el nivel se genere de nuevo de forma aleatoria. Entiendo a todos esos gamers que se quejan de que no haya un punto de guardado temporal por si tienes que abandonar la partida, porque se hacen largas y la única solución es dejar la consola en reposo, pero tampoco es un drama mayúsculo como lo pintan. Lo peor de todo es cuando llevas un ciclo perfecto y de repente tras una puerta aparece un enemigo grandísimo y súper fuerte que te hace añicos. Eso sí que es un drama y lo demás son tonterías. No es la primera vez que se pone sobre la mesa este debate. La dificultad de Sekiro o Dark Souls también ha supuesto un escollo en el camino para muchos gamers que han pedido clemencia a los desarrolladores. De todas formas, tampoco me parece un drama para tirarse de los pelos, porque a medida que avanzas en el nivel es más fácil acceder a tus objetivos, no solo porque cuentas con alguna mejora, sino porque tu destreza también evoluciona y el nivel ya no es algo novedoso como de primeras. Estamos acostumbrados a que los roguelike sean más bien juegos indie, pero Returnal, si no me equivoco, es uno de los primeros juegos de este estilo que podría considerarse AAA. Se nota en la calidad sonora, visual, jugable y también en lo narrativo. Casi se me olvida presentaros a Selene, la protagonista. Es una especie de astronauta que acaba en un planeta desconocido después de que tenga un accidente. Aquí se topa con una cruda realidad. Encuentra a otras Selenes que han muerto y algunos archivos de audio en los que le explican que una vez aniquiladas regresan donde la nave se estrella. Es la excusa perfecta para que Housemarque, los responsables de Returnal, integren la historia de este bucle temporal en la mecánica del roguelike. La historia podría quedarse ahí, en que Selene tiene que escapar de ese planeta, pero los muy pícaros de Housemarque dan un paso más con un misterio relacionado con la protagonista y que tiene que ver con sus recuerdos. ¿Qué pensaríais si veis vuestra casa en un planeta inhóspido? Pues seguro que pensáis que estáis majaretas o que necesitáis una camisa de fuerza urgente. La primera vez que la vimos en el tráiler de presentación ya me dejó con las ganas de saber qué hacía allí, y ya os adelanto de que es la punta del iceberg de un misterio mucho más grande a resolver mientras dais disparos a diestro y siniestro. Returnal es sinónimo de exploración y acción, pero acción de la frenética e intensa. Housemarque, la verdad es que se ha currado mucho la jugabilidad, ya sea con las armas, que son súper precisas, o en cómo ha integrado los potenciadores y las habilidades a medida que avanzamos en la aventura. Lo que más me ha gustado es que la jugabilidad no es abrumadora, no te da en toda la cara cuando empiezas a jugar, como en otros juegos, porque como sabrás, muchas veces hay tantas opciones que no sabes a qué botón pulsar para avanzar, para atacar, para esquivar o lo que diantres quieras hacer. Una de las cosas que más me ha flipado de Returnal es cómo se ha adaptado la jugabilidad al DualSense, puesto que los gatillos adaptativos ofrecen una experiencia única con las armas. Por ejemplo, el R2 adapta su resistencia según el arma que empuñamos en cada momento, simulando incluso el efecto de cuando se encasquilla tras fallar al recargar, mientras que el L2 permite alternar entre apuntar y preparar nuestro disparo secundario dependiendo de lo mucho o poco que se presione. La retroalimentación áptica también juega un papel importante en Returnal. Es indescriptible contaros cómo se sienten las gotas de la lluvia cuando caen sobre la escafandra de nuestro traje espacial, o la potencia con la que se disparan cada una de nuestras armas. Es una vibración que ya de primeras deja bien claro en la secuencia de introducción que lo que vas a vivir es completamente diferente a lo que hayas sentido en otro videojuego. Dicen que el juego es corto, unas 12 horas de duración. Bueno, eso de media, pero supongo que son palabras de los
expertos en estos juegos con dificultad diabólica, porque con mi destreza voy a triplicar las horas de juego, eso vamos, por descontado. Por ahora me divierte, pero también soy consciente de que me puede ofuscar lo de repetir una y otra vez los niveles, y en el peor de los casos lo que puede pasar es que lo deje de lado, respire una temporada y después vuelva a intentarlo, que eso es lo más probable, porque llegar al final es un poco complicado. Las horas de juego aumentan si quieres ver el verdadero final, y una vez visto, poco más queda por hacer con Selene. El único aliciente son los desafíos diarios, que son retos puntuados con marcadores online. Otra cosa que os quería comentar es el apartado visual. Personalmente me esperaba algo más para ser un juego de nueva generación. Pinta muy bien, tengo que ser sincero, pero los gráficos, para mi gusto, solo destacan por las luces y la cantidad de brilli que vais a ver en pantalla. Otra cosa es el diseño del entorno y de los enemigos, que son feroces y tenebrosos, variados, y la ambientación, que cumple con creces y te sumerge en un mundo completamente nuevo. También se consigue con la tecnología de audio 3D, que ayuda incluso a localizar a nuestros enemigos antes de que ellos nos encuentren. El único pero es que tienes que jugar con un buen sistema de home cinema o disponer de unos cascos de calidad para disfrutarlo. No obstante, ya os adelanto que lo del audio 3D es puro marketing, porque hace eones que se lleva implementando en los juegos y es disfrutable si te dejas la pasta con un buen equipo de sonido. Hay que ser sincero, el juego es desesperante, es como si lo hubiese hecho el mismísimo Satán. Parece que tenga el mecanismo oportuno para que lances el mando por la ventana en cualquier momento. Pero también hay que decir la verdad, es muy adictivo. Algunos lo odiaréis, otros lo amaréis, pero os aseguro que durante las primeras horas os va a mantener enganchadísimos, porque es pura acción, es pura droga. Bueno, yo solo aseguro que os va a gustar las primeras horas. Después ya veremos. Y después, sobre todo, de que un niño de 5 años, con la ayuda de su padre, se haya pasado Bloodborne, un juego también un poco complicado que tampoco me he pasado porque al final me he ofuscado. Sí, o sea, me he alterado de una forma que prefería dejarlo para no lanzar el mando por la ventana. Lo peor de todo es que este señor por Twitter decía que si lo ha hecho su hijo con su ayuda, lo puede hacer cualquiera. Pues no, señor, todo el mundo no lo puede hacer. Aquí hay un ejemplo vivo. Y ahí seguro que hay más ejemplos. Bueno, en fin. Te guste o no, yo creo que Returnal lo tienes que probar. Y si no te gusta, pues ya sabes, Returnal a la tienda. Sí, es un chiste muy malo, no soy nada gracioso. Adiós.